Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Garza Ortiz. Soy estudiante de la Universidad del Valle de México, Campus Reynosa. Estoy cursando la materia de Derecho Electoral y Parlamentario que nos imparte la maestra Dulce Evelyn Méndez Zabaleta. Y en este video les hablaré acerca del sistema electoral, el sistema electoral en México y el sistema de... En el tema del sistema electoral mexicano se hablará acerca de la forma de organización política de cada uno de los estados de México. México está integrado por 32 estados. Cada uno es autónomo en lo relativo a su régimen interior, el cual puede modificar siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas con la Constitución Política de la Federación. Se hablará acerca de los poderes que rigen a México, al igual de cómo los 32 estados que conforman la República Mexicana son administrados y cómo están conformados. Se hablará acerca del sufragio, sus características, los tipos de sufragio y el momento de cómo se hace la elección del presidente de la República, al igual de cuáles son los requisitos e impedimentos para hacerlo. Se hablará también acerca de la integración de la Cámara de Diputados, al igual que los requisitos e impedimentos para ser un diputado. Para ser un diputado, también se hablará acerca de la integración de la Cámara de Senadores. Se hablará de los requisitos e impedimentos para llevar a cabo el puesto de senador. Acerca del tema del sistema electoral, se hablará de cómo se fundó el sistema electoral aquí en México, quién fue quien lo inició, cuáles eran los primeros partidos políticos, cómo fue creciendo este movimiento del sistema electoral y cómo ha ido creciendo durante los años el sistema electoral en México. Se hablará de cómo se trató el tema electoral después de la reforma de la Constitución durante la presidencia de López Portillo, el sistema electoral mexicano. El Estado Federal mexicano se integra por 32 estados. La forma de gobierno del Estado mexicano tiene como base el principio de divisiones de competencias entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo tiene como carácter unitario. El de la Federación se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos y en el de los estados, el gobernador. El poder legislativo federal se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se integra por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El poder legislativo de los estados, de los demás estados, se denomina o se presenta en el Congreso local, y para el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los otros estados el poder Judicial se deposita en el respectivo Tribunal Superior de Justicia. En el Poder Ejecutivo, para recapitular, en el Poder Ejecutivo, en el ámbito federal, se constituye por el Presidente de la República, el Legislativo, Congreso de la Unión, y Judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los estados, el Ejecutivo sería el Gobernador, Legislativo, Congreso local, y Judicial, Tribunal Superior de Justicia del Estado. El sufragio y sus características. Jurídicamente, el sufragio se concibe simultáneamente como prerrogativa y como obligación del ciudadano. Es importante hacer notar, si bien jurídicamente el voto tiene carácter obligatorio y personal, ya que es para todos los ciudadanos mexicanos. La ley no contempla sanción alguna en caso de incumplimiento, por lo que en rigor se trata de un mandato imperfecto. Al igual que en todas las sociedades modernas, el sufragio en México es universal, libre, secreto y directo. Universal porque tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, género, condición social o ilustración. Libre porque el elector no está sujeto a ningún tipo de presión o coacción para la emisión del sufragio. Secreto porque te da la garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de cada elector individualmente considerado. Directo porque el ciudadano tiene que ir personalmente a hacer el voto. Además de estas características que son prescritas por la Constitución, el sufragio en México también se considera personal e intransmisible. Personal porque tienes que ir tú propio personalmente a la casilla que le corresponda, depende de donde vivas, para depositar el voto. Intransferible porque el elector no tiene facultad de ceder su derecho a ninguna persona para la emisión
del sufragio por él. Los requisitos del sufragio, según la Constitución y la legislación reglamentaria en materia electoral, establece una distinción en los requisitos del sufragio según se trate de la calidad de elector. El sufragio activo, que sería ese, o de candidato a un cargo de elección popular, el sufragio pasivo. El sufragio activo, para adquirir el derecho al sufragio activo, se necesita tener la ciudadanía mexicana. Para el sufragio pasivo, para estar en condiciones de ser candidato o algún cargo de elección popular, se debe cumplir, en principio, con los mismos requisitos estipulados para el sufragio activo, aunque con frecuencia se exige mayor edad para poder ser candidato a un cargo político de elección popular. Básicamente, el sufragio pasivo es para todos aquellos candidatos para alguna elección popular. Como la elección del presidente de la República. Se realiza de forma directa por sufragio universal y por el principio de mayoría relativa para servir un periodo de 6 años, un sexenio. La Constitución determina expresamente que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente no se va a poder reelegir. Requisitos e impedimentos para ser un presidente. Aquí en México. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos el día de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Además, se establece 2 impedimentos temporales o relativos. Estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección, o ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República o gobernador de alguna entidad federativa, a menos que el interesado se separe del cargo 6 meses antes del día de la elección. Integración de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se integra por 500 representantes, que se renuevan en su totalidad cada 3 años. De los 500 diputados, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa, en un número equivalente de distritos electorales uninominales, en tanto que los otros 200 lo son por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones plurinominales. Requisitos e impedimentos para ser un diputado. Para poder ser diputado federal en cualesquiera de sus 2 modalidades, la Constitución y la legislación federal en materia electoral fijan los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, tener un mínimo de 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa a la que se requiere presentar, que sería la mayoría relativa, o de alguna de las comprendidas en la circunscripción correspondiente, representación proporcional, o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses previos al día de la elección. Sería en los ambos casos. En este sentido, la Constitución establece que la vecindad no se pierde cuando la ausencia se origina por el desempeño de cargos públicos de elección popular. Se necesita estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía. Integración de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por un total de 128 miembros. En cada una de las 32 entidades federativas se eligen 3 senadores, 2 por el principio de mayoría relativa, que le corresponden al partido o coalición que haya obtenido el mayor número de votos, en tanto que el tercero se asigna por el principio de primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos o coaliciones deben registrar una lista con 2 fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría se le asigna a la fórmula de candidato que encabece la lista del partido o coalición que ocupe el segundo lugar por su número de votos en la entidad correspondiente. Para ser senador se requieren los mismos requisitos para ser un diputado, excepto en la edad. Para ser senador se necesitan cumplir o tener 28 años cumplidos el día de la elección, y su cargo dura 6 años. A instalación y sesiones del Congreso. De acuerdo con la Constitución, las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros,
pero los presentes de una y otra deben reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hacen se entenderá por ese solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deben presentarse en un plazo igual. Si tampoco los suplentes lo hacen, se declara vacante el puesto y se convoca a nuevas elecciones. Sistema electoral y sistema de partidos políticos en México. Todo comenzó en 1929, bajo la influencia del presidente Plutarco Elías Calles, quien fundó el Partido Nacional Revolucionario con las siglas PNR. Todo esto durante la presidencia de Emilio Portes Gil. En 1934, el general Lázaro Cárdenas del Río, siendo jefe de Estado, organizó al PNR, concediendo a los obreros y campesinos el derecho de votar en las elecciones internas. El 30 de marzo de 1938 se crea el Partido de la Revolución Mexicana al culminar la Reforma Cardenista. Este partido se subdividió en 4 sectores: el obrero, el militar, campesino y popular. Finalmente, en 1946, el partido oficial se convirtió en el actual Partido Revolucionario Institucional, mayor conocido como PRI. Con el pasar de los años, el presidente Cárdenas construyó un sistema operativo que permitió establecer en sus términos esenciales y permanentes el contrato social populista que caracterizó la estabilidad política y social en México. Ello hizo que por lo menos hasta la década de 1990, alrededor del Estado, giraran los más diversos intereses sociales. El escritor Carlos Fuentes ha descrito esta etapa como la democracia perfecta, en donde un sistema presidencial fuerte, paternalista, autoritario, dominó la vida política del país con exclusión de las demás fuerzas. Así, por ejemplo, en los años 80, el PRI seguía adelante con un poder hegemónico, indisputado, mientras que la oposición era pálida, desvertebrada, esporádica. El PRI conservó el poder por más de 70 años. En diciembre de 1986, durante la presidencia del licenciado de la Madrid, se reformó nuevamente el sistema electoral en México, en el ámbito constitucional. En la exposición de motivos se dijo que la convicción era renovar el sistema electoral modernizándolo con instrumentos eficaces, que aseguran la expresión justa de la voluntad nacional, la vigencia del sistema representativo, el respeto del pluralismo ideológico, la conformación, que en todos los partidos disfruten de actividades iguales, y el perfeccionamiento de los mecanismos electorales para asegurar la autenticidad del sufragio. A continuación les nombraré los partidos políticos que tenemos hoy en día aquí en México. Iniciamos con el Partido Acción Nacional, conocido como el PAN. Fue fundado en 1939 por el licenciado Manuel Gómez Morín. El Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, fue fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles. El PRD, Partido de la Revolución Democrática, surge como una escisión del Partido Revolucionario Institucional en 1987 bajo el nombre de Corriente Democrática. El PT, el Partido del Trabajo, fue fundado el 8 de diciembre de 1990 mediante la unión de organizaciones sociales como el Comité de Defensa Popular de Chihuahua, el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey y por miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Partido Verde Ecologista de México, conocido como el Partido Verde, fue fundado como organización civil en 1986 bajo el nombre de Partido Verde Mexicano y obtuvo su registro ante la Institución Federal Electoral el 9 de febrero de 1991. El Movimiento Ciudadano, Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, entre muchos otros. Para concluir, podemos ver que el sistema electoral y los partidos políticos
se ven desde la independencia de México. Se empieza con un partido político o dos partidos políticos, hasta hoy en día que tenemos más de 5 partidos políticos. Por otra parte, el sistema electoral ha ido evolucionando y creciendo gracias a las tecnologías y a los recursos que implementa el gobierno de México. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de ir a votar por el siguiente candidato a la gobernatura, ya sea de nuestro estado o a la presidencia de México. Pudimos observar cómo se integra la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y cuáles son los requisitos para ser o diputado, senador, al igual que presidente de la República. Te doy las gracias por ver este video y hasta pronto.